Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy martes 7 de julio de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Cifra de fallecidos por el sismo en Venezuela asciende a 3.535 personas. Cuando las esperanzas de encontrar sobrevivientes comenzaban a agotarse, los equipos de socorro protagonizaron un verdadero milagro en una de las estructuras colapsadas de La Guaira. 4 personas, entre ellas 2 menores de edad, fueron rescatadas con vida tras permanecer 12 días confinadas bajo los escombros. Este hallazgo inyectó un profundo alivio a las extenuantes jornadas de los operarios y voluntarios que se mantienen en los sitios del desastre. La fase operativa de rescate internacional en Venezuela empieza a replegarse. De los 77 equipos de 31 naciones que acudieron inicialmente bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas, solo permanecen activos unos 25. En su mayoría latinoamericanos, en puntos muy específicos donde aún hay reportes de posible actividad. Ante la inminente salida de estos cuerpos especializados, el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la creación de la Unidad de Tarea Especial de Emergencia Gran Mariscal de Ayacucho dentro de la Fuerza Armada para asumir el control total de la remoción de escombros y la recuperación de cuerpos. Paralelamente, delegaciones médicas extranjeras, como la de Colombia, han desplegado hospitales de campaña. El primero de ellos instalado en Caracas con capacidad para 150 pacientes diarios, para aliviar la saturación del sistema de salud local. Mientras, el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de actividades escolares en 18 estados del país que no sufrieron impactos de consideración. Las clases permanecen estrictamente suspendidas en el Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Falcón, Carabobo y Aragua. El presidente Trump afirmó este martes que en Venezuela vamos a reconstruir el petróleo y la infraestructura petrolera. Estaremos a cargo de ello. Va a ir muy bien, generará mucho dinero y bueno, seguiremos adelante, pero vamos a reconstruir el país y en última instancia tendremos elecciones. No podrían celebrar elecciones, ni siquiera sabrían cómo celebrar unas elecciones en este momento. Venezuela se ha convertido en un país del tercer mundo y no sabrían cómo celebrar unas elecciones, argumentó. En el plano del análisis estructural, el Centro de Estudios Demográficos dependiente de la CEPAL publicó un revelador informe que confirma que la tasa media de fecundidad en América Latina cayó a 1.8 hijos por mujer, situándose por primera vez de forma generalizada por debajo del nivel mínimo de reemplazo poblacional, fijado en 2.1. El fenómeno, que abarca tanto a naciones de altos ingresos como a economías emergentes, muestra sus registros más agudos en Chile, 1.14 hijos por mujer, Costa Rica, 1.32 y Uruguay, 1.4. La acelerada urbanización, el acceso a la educación y un cambio profundo en las prioridades de las generaciones jóvenes son los factores determinantes detrás de este drástico envejecimiento demográfico en la región. La nueva materia a estudiar en escuelas y universidades debe ser que sin reemplazo generacional la nación deja de existir. Los musulmanes se frotan las manos. Conquistarán el mundo con el vientre de sus mujeres que paren, paren y paren, como acures. El panorama político colombiano se encuentra en un punto crítico de polarización. El presidente saliente, Gustavo Petro, ha desconocido abiertamente la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, afirmando públicamente que el verdadero ganador y legítimo mandatario es Iván Cepeda, quien anuncia que se mantendrá en desobediencia civil pacífica.
Pero a pesar de la retórica y de mantener un proceso de empalme sumamente tenso, la transición formal sigue en marcha. De la Espriella avanzó hoy en la conformación de su gabinete al designar al general retirado Jorge Eduardo Mora como su ministro de Defensa, delineando una estricta política de seguridad orientada a la mano dura y descartando cualquier proceso de negociación de paz. Cuba ha sufrido un nuevo apagón generalizado, el octavo colapso total de su red eléctrica en los últimos 24 meses. En La Habana se reportan cortes continuos que superan las 35 horas, mientras que en varias provincias del interior del país los ciudadanos acumulan hasta 3 días consecutivos sin suministro de energía eléctrica. El Ejecutivo cubano atribuye la parálisis a las severas restricciones del cerco energético. En Perú, Keiko Fujimori anunció que buscará convocar un gabinete amplio, sin importar el tinte político, en un intento por mitigar la marcada fragmentación del país. No obstante, facciones de la oposición ya adelantaron que desconocerán los resultados ante instancias internacionales. En el plano civil, este fin de semana regresaron al país los 39 bomberos del grupo especializado USAR Perú, junto a su canina de rescate, tras culminar sus extenuantes labores de búsqueda de supervivientes en la zona cero del sismo de Venezuela. En México, agrupaciones civiles y familiares marcharon por los principales ejes viales de la Ciudad de México, denunciando que desde el pitazo inicial del Mundial de Fútbol, el pasado 11 de julio, se han registrado más de 1.200 nuevas desapariciones en territorio nacional. Los manifestantes reprocharon que la vitrina del megaevento deportivo no debe eclipsar la persistente crisis de seguridad que golpea a las comunidades locales. El gobierno brasileño reaccionó con firmeza ante la propuesta de la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos de imponer un arancel adicional de entre el 10 y el 12.5% a las importaciones procedentes de 54 países, incluyendo a Brasil. Washington argumenta deficiencias estructurales en los controles brasileños para evitar el comercio de bienes producidos bajo condiciones de explotación laboral, apuntando directamente al sector ganadero y la carne bovina. El canciller Mauro Vieira calificó las conclusiones norteamericanas de incompletas y arbitrarias. Mediante una carta formal defendió que el país posee uno de los marcos normativos e institucionales más rigurosos del mundo para combatir el trabajo forzoso y aseguró que la medida estadounidense ignora las pruebas técnicas presentadas por Brasil. En Argentina, en el plano judicial, los tribunales federales declararon la inconstitucionalidad de un decreto presidencial emitido por Milei que establecía severas restricciones y limitaciones para otorgar la ciudadanía argentina a personas extranjeras. El fallo argumentó que el Poder Ejecutivo se excedió notablemente en sus atribuciones constitucionales al legislar sobre materias que competen exclusivamente al Congreso. A 12 años que estallara el macrocaso de corrupción regional Lava Jato, la justicia argentina dictó las primeras condenas efectivas vinculadas a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país. Un tribunal sentenció a penas de prisión a 3 exfuncionarios de las carteras de planificación del kirchnerismo, tras encontrarlos culpables de direccionar ilícitamente las licitaciones públicas para la ampliación de gasoductos de norte y sur. Noticias Washington, D.C. El presidente Trump aterrizó hoy martes 7 de julio en la base aérea de Etimesgut, en Ankara, donde fue recibido por su homólogo turco Recep Erdogan. Este encuentro bilateral se produce en las márgenes de la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la OTAN, organizada por Turquía. Durante la parte de la reunión abierta a los medios, el presidente Trump anunció formalmente que su gobierno retirará las sanciones impuestas a Turquía en 2020 bajo la ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. El mandatario argumentó de manera directa: vamos a levantar las sanciones. Ha llegado el momento, no queremos sancionar a nuestros amigos. Confirmó que Washington está evaluando seriamente reincorporar a Turquía al programa de aviones de combate de quinta generación F-35.
El mandatario justificó la medida afirmando que Turquía ha sido en muchos aspectos mucho más leal que otros países. Tras su llegada expresó abiertamente su decepción con los socios europeos de la alianza por su respuesta ante las recientes tensiones militares de Estados Unidos con Irán. Un reproche que realizó directamente a los periodistas apostados en el Palacio Presidencial de Ankara. En un acto de alto simbolismo político y económico, el presidente Trump hizo sonar de manera conjunta las campanas de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York directamente desde la oficina oval. El evento marcó el inicio oficial de las operaciones financieras de las cuentas Trump, una iniciativa derivada de la ley fiscal republicana orientada a crear un capitalismo de propiedad para la juventud estadounidense. El plan otorga un fondo semilla automatizado de $1,000 provisto por el gobierno federal a los niños nacidos entre enero de 2025 y diciembre de 2028. Las familias pueden aportar hasta $5,000 anuales en fondos indexados diversificados que los menores controlarán al cumplir los 18 años. El proyecto ha recibido el respaldo de donantes multimillonarios, entre ellos Michael Dell, quien junto a su esposa comprometió $6,250 millones para el programa. El presidente Trump declara que está dispuesto a eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados con o sin la Corte Suprema. Pero para cambiar la 14ª enmienda necesita que el Congreso apruebe una ley, más debe ser ratificada por los estados. El secretario de Guerra y el fiscal general interino extendieron un reconocimiento formal a los cerca de 5,000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en la capital bajo la Misión Especial de Seguridad Perimetral y Comunitaria. De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana, los índices de criminalidad general en el distrito han mostrado un descenso interanual del 22%, destacando una reducción del 44% en los homicidios en comparación con los registros de 2025. Noticias de Maryland. En el plano económico, el gobernador Wes Moore anunció una importante inversión en la industria de defensa del estado. La firma Platform Aerospace expandirá sus operaciones en el condado de St. Mary's, específicamente en la localidad de California, arrendando una instalación de 80,000 pies cuadrados. El proyecto orientado a la fabricación de sistemas aéreos no tripulados para el Departamento de Defensa proyecta la creación de cientos de empleos de alta calificación en los próximos 3 años. Conmoción en Hollywood, en el condado de St. Mary's, tras confirmarse el deceso de un padre que reingresó a su vivienda en llamas el domingo por la noche en un intento desesperado por rescatar a su hijo de 10 años. Las autoridades investigan si el incendio fue provocado por el uso de fuegos artificiales. La policía continúa la investigación en torno a una masiva fiesta de jóvenes en una residencia donde se cobraba entrada y que degeneró en un tiroteo mortal poco después de la medianoche del domingo. Noticias de Virginia. El Departamento de Salud de Virginia reportó un alarmante pico de 737 visitas a sala de emergencia debido a golpes de calor e insolación en un lapso de apenas 4 días, del 1 al 4 de julio. El condado de Fairfax y las ciudades de Fairfax y Falls Church concentraron la mayor cantidad de casos del estado. La tregua del calor viene acompañada de un frente de vigilancia por inundaciones repentinas. Activado para esta tarde y noche, las autoridades prevén tormentas eléctricas severas capaces de descargar entre 2 y 3 pulgadas de agua por hora en las zonas más afectadas. Los especialistas de Virginia pasaron algo más de una semana desplegados en territorio venezolano apoyando las labores humanitarias y de evaluación estructural tras los 2 sismos consecutivos registrados en Venezuela el pasado mes. Noticias federales. El devastador balance de la ola de calor que azotó a los Estados Unidos durante el fin de semana del 4 de julio ya supera las 25 víctimas fatales, alcanzando al menos los 28 decesos en los informes más recientes.
El fenómeno descrito por las autoridades como el periodo de calor más intenso en la región en los últimos 14 años se concentró con especial crueldad en la costa este y el sur del país. Nueva Jersey concentró la gran mayoría de las pérdidas. El comisionado de salud local informó que la mayor parte de las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 80 años, fueron halladas en viviendas que carecían de sistemas de aire acondicionado, así como el interior de vehículos estacionados y en la vía pública. Se han confirmado víctimas adicionales debido a la exposición al calor extremo en estados como Illinois, donde el estrés térmico agravó patologías cardiovasculares previas, Mississippi y Luisiana. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Sevidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsevidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. A pesar del acuerdo de cese al fuego mediado por Estados Unidos en junio, las fuerzas de defensa de Israel continuaron ejecutando bombardeos en el sur del Líbano, afectando a la localidad de Nabatie, dejando al menos 4 muertos. En un movimiento imprevisto, la organización Hamas anunció de manera oficial la disolución de su comité de monitoreo de actividad gubernamental en la Franja de Gaza. El grupo comunicó su disposición a transferir formalmente las competencias de la administración civil a un comité de tecnócratas respaldado por las Naciones Unidas en el marco de las negociaciones de alto al fuego. Aunque la facción palestina lo calificó como una prueba de su compromiso con la reconstrucción, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, liderado por Gideon Sa'ar, desestimó la maniobra. Por su parte, la Junta de Paz Internacional, liderada por la administración estadounidense, advirtió que evaluará el anuncio basándose en acciones y no en promesas, recordando que el control de las armas debe ser total. Rusia desató una devastadora oleada nocturna combinada de 351 drones y 68 misiles dirigida principalmente contra la capital ucraniana. Esta tragedia ocurre apenas 4 días después de otro ataque en la capital que dejó 31 muertos. La Fuerza Aérea Ucraniana admitió un dato alarmante. Los 29 misiles balísticos lanzados por Rusia impactaron en sus objetivos sin poder ser interceptados por la escasez de municiones para el sistema estadounidense Patriot. En paralelo, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania ejecutaron una de las incursiones con drones más ambiciosas y de mayor alcance hasta la fecha en territorio ruso. Drones ucranianos alcanzaron la refinería de petróleo de Omsk en Siberia Occidental, considerada la más grande de Rusia y ubicada a unos 2.500 kilómetros de la frontera. También se reportaron ataques y focos de incendios provocados por drones en otra refinería clave, en la ciudad de Yaroslavl, al norte de Moscú, así como daños en infraestructura militar en el campo de entrenamiento de Luga y en zonas portuarias del mar Báltico. Estas acciones buscan profundizar las crisis de desabastecimiento de combustible que ya sufre el engranaje logístico de Moscú. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.